Muy buenos días, muy buenas tardes, o como sea la ocasión en la que estén presenciando esta charla, les agradezco de cualquier modo su tiempo. Em, Esta charla se titula Un criterio para la inestabilidad no lineal de soluciones de tipo onda viajera periódica para leyes viscosas de balance. Y bueno, antes que nada, empezando con esto. Una ley viscosa de balance escalar en una dimensión tiene esta forma, una derivada temporal más un flujo, por lo general es un flujo no lineal, y un término de viscosidad o de difusión que viene representado por UXX, y después un término de reacción G que representan algunos modelos, como en unos ejemplos que vamos a ver a continuación. La producción o el consumo de alguna sustancia o de alguna cantidad o de alguna densidad. Entonces, y bueno, y nu es un coeficiente de viscosidad. Entonces, estas son las leyes viscosas de balance, unidimensionales, y pedimos unas hipótesis en el término de flujo y en el término de reacción. F tiene que ser de clase C4, G de clase C3 y de Fisher KPP, de tipo Fisher KPP, es decir, que en el 0 y en el 1 se deben de anular, debe de ser creciente en el intervalo 0-1 y decreciente para valores menores a 1, y después estas dos condiciones en G, que sea creciente entre 0 y 1, perdón, positiva entre 0 y 1, negativa para valores menores a 0. Esta condición A3 que viene aquí es como es un balance para ese término de reacción G. Eso es lo que nos está representando el hecho de que la suma de estas dos integrales se tenga que anular. Es un balance para el término de reacción. Y va a ser importante en la demostración de la existencia de soluciones más adelante. Que se da este equilibrio. Estamos hablando, nos vamos a obtener soluciones periódicas, entonces se da este equilibrio y ese equilibrio lo está dando G. Además, hay otras tres condiciones, que es la condición de generaticidad, muy importante, vamos a ver adelante, para este coeficiente a 0, tiene que ser distinto de 0, y también estamos pidiendo estas dos, sobre una gráfica, la raíz cuadrada de una integral, nos va a trazar una gráfica, y una condición silla, que tiene que ver con estas dos cantidades, tienen que ser distintas. Vamos a ir viendo a lo largo de la presentación qué papel juegan o desempeñan estas 6 condiciones, estas 6 hipótesis y requisitos para los resultados tanto de existencia como de inestabilidad. Entonces, había mencionado ejemplos. El primer ejemplo, pues, es el ejemplo de Burgers-Fisher. Esa función de flujo no lineal que mencionaba adelante es un medio u al cuadrado. Lo que pasa es que aquí ya derivándola, bueno, ya nada más nos quedó la u por la derivada de u, la derivada parcial de u con respecto de x, y el término de reacción en este caso es el término de Fisher, que es u por 1 menos u. Esa es la primera ecuación, la de Burgers-Fisher. Y luego después tenemos el modelo logístico de Buckley-Leverett. Aquí la función de flujo es más compleja, es esta que está aquí. Y la función de reacción sigue siendo, en este caso, la de Fisher. Por eso en el título, bueno, en el nombre de este modelo, se le agrega lo de logístico. Esta ecuación aparece en modelación de extracción de petróleo y procesos de extracción de petróleo, ese tipo de cosas. Y por último, la ecuación de Burgers-Fisher generalizada, relacionada con el primer ejemplo, en donde aquí, bueno, ya aparece un coeficiente A, un M entero positivo, y ese mismo M aparece acá, que en Burgers-Fisher la M es 1. Bueno,
Este es la trayectoria que vamos a seguir en esta charla. Es de la siguiente manera. Primero vamos a probar la existencia de soluciones de tipo onda viajera periódica. Y aquí hay vamos a encontrar dos familias. Primero es una familia de amplitud pequeña, de ondas de amplitud pequeña, que surgen de un tipo particular de bifurcación, y luego una familia de ondas también periódicas, también viajeras de periodo amplio, que convergen convergen a una homoclínica, ya lo vamos a ver. Una homoclínica se considera que su periodo es infinito. La parte 2 es la inestabilidad espectral. En las dos existen muchos tipos muchos conceptos, perdón, o varios conceptos de estabilidad, y en este caso nos vamos a enfocar o interesar en la estabilidad espectral. A continuación, bueno, en breve vamos a dar la definición de, de, de ese concepto particular de estabilidad. Y por último, la inestabilidad orbital. Primero vamos a probar buen planteamiento de las leyes viscosas de balance y después un criterio de inestabilidad orbital. Este criterio es el que da el título a esta charla, que es un criterio para la inestabilidad no lineal. Inestabilidad no lineal coincide con inestabilidad orbital. Entonces, el criterio lo platico de una vez, es que la inestabilidad espectral implica la inestabilidad orbital, o bien la inestabilidad no lineal, y entonces el criterio sería, si tienes inestabilidad espectral, entonces tienes la otra inestabilidad, la inestabilidad no lineal. Entonces, bueno, comenzamos con la parte de la existencia, y la existencia de ondas periódicas viajeras. Empezamos primero con la definición de lo que es una onda periódica viajera acotada. Bueno, es una solución de la forma UXT igual a phi de x menos ct. Esta phi es un perfil de onda, que es una función periódica, y como perfil de onda, al viajar con velocidad c, no altera su perfil, no altera su forma, se traslada esa misma forma, ese mismo perfil, se traslada con velocidad c, y su periodo fundamental es t. Y bueno, también están acotadas, o sea que existe una C uniforme, que para todo Z en el dominio tanto de phi como de su derivada, ambas están acotadas por esta constante C. Haciendo la suposición de que tenemos una onda con esas características, obtenemos una ecuación de segundo orden, una ecuación ordinaria de segundo orden, para el perfil de onda phi, que es la que tenemos aquí, y bueno, la podemos expresar de forma equivalente como un sistema plano, un sistema de primer orden. ¿Mm? Cada uno para cada, ese sistema de primer orden incorpora un parámetro que es la velocidad de las ondas viajeras, pero para cualquier valor de este parámetro, el sistema tiene dos puntos de equilibrio, el origen y el 1,0, sin importar el parámetro C. Observamos que la estructura topológica de la linealización alrededor de los puntos de equilibrio cambia. Bueno, para el 1,0 no cambia, es un punto sí para todo valor de C, pero el origen sí cambia, puede ser un nodo, puede ser un, eh, un sumidero, o puede ser un centro, dependiendo del valor de C. Entonces, cuando este valor, precisamente el valor de C, va a generar una bifurcación local de Hopf, cuando cruce el valor crítico, la derivada del flujo evaluada en cero. Y esa bifurcación, si es subcrítica o supercrítica, eso quiere decir que las ondas periódicas, las órbitas cerradas, aparecen antes, en el caso de subcrítica, o después, en el caso de supercrítica, de este valor crítico, dependen del signo de A0, que sabemos, por una de las hipótesis con las que empezamos, sabemos que este coeficiente distinto de cero. Entonces, ese es el teorema.
Ese teorema nos dice que, dadas las primeras 4 condiciones, existe un epsilon positivo y para el valor crítico de la velocidad de f' de valor en cero, existe un epsilon positivo, tal que en una vecindad, dependiendo si el coeficiente a cero es positivo o el coeficiente a cero es negativo, en una vecindad de ese valor crítico C0 hay una familia de ondas cerradas, una familia de eh, órbitas periódicas. Su periodo fundamental es este, 2pi sobre la raíz cuadrada de g', y son de orden epsilon. Estos para valores cercanos para valores de epsilon cercanos a cero. Esas función perfiles de clase C3 es periódica y están acotadas. Su cota es del orden de la raíz cuadrada de epsilon. Ahora probamos la existencia de una órbita homoclínica. Esta órbita homoclínica, primero lo expresamos como un sistema casi hamiltoniano. Nuestro sistema original lo expresamos como un sistema casi hamiltoniano, de esta forma, con más epsilon. Y primero, antes de probar la existencia de la familia de ondas de periodo grande que se aproximan al pulso, probamos la existencia del pulso, porque no hemos probado la existencia del pulso. La existencia del pulso está garantizada por ese teorema. Ajá. Existe un pulso que une al punto 1,0 consigo mismo, aquí lo tenemos. Cuando x tiende a menos infinito o a más infinito, este pulso tiende al 1 y también está acotado de esta forma. Entonces, vamos a tener una bifurcación homoclínica. Esa es una órbita homoclínica la que garantiza ese teorema, y esa bifurcación homoclínica nos lleva al teorema de Andronov-Leotovich. Tenemos un sistema bidimensional, tenemos una órbita homoclínica garantizada por el teorema anterior, y vamos a tener unos ciclos límites, una familia de ciclos límites, porque es para cada valor de mu, y otra vez depende de qué lado del parámetro, porque hay un valor crítico también aquí. ¿De qué lado de ese valor crítico aparece esta familia de órbitas de periodo grande? Depende de esta condición, de si sigma 0 es negativo o es positivo, donde sigma 0 es la suma de sus dos valores propios. Tenemos un punto silla, entonces los valores propios, estos dos valores propios son reales y de sitio distinto. Y bueno, el resultado de existencia anterior es como un resultado de sistemas dinámicos. En el plano existe esta órbita homoclínica. En el plano existen esta familia de órbitas de periodo grande. Pero nos interesan resultados o nos interesan soluciones de la ecuación diferencial parcial, no como sistema plano, sino como ecuación diferencial parcial, y para eso es este teorema. Vamos a tener una familia también, parametrizadas por epsilon, de soluciones que se trasladan con velocidad c epsilon. La velocidad va a depender de epsilon. Y eso es importante, esas órbitas periódicas convergen a un pulso viajero cuando epsilon tiende a cero. Pulso viajero asociado a la órbita homoclínica. Para probar la inestabilidad espectral de ambas, bueno, nos vamos con la definición de estabilidad espectral que mencionaba hace rato. Pues hay varios conceptos de estabilidad. Aquí nos enfocamos en la espectral. La espectral consiste en una onda periódica una onda periódica acotada, phi, es espectralmente estable como solución de la ecuación diferencial parcial original, si su espectro en L2, el espectro en L2 del operador linealizado alrededor de la onda, satisface que no tiene valores propios con parte real positivo. Esa es la estabilidad espectral. Entonces, en otro caso, con la existencia de un valor propio con parte real positiva,
ya se dice que la solución es espectralmente inestable. Esto es para el operador linealizado alrededor de la onda. Para empezamos con el caso de amplitud pequeña, hacemos una descomposición de Bloch con teta variando entre menos pi y pi. Hay un resultado que dice que el espectro del operador linealizado alrededor de una onda periódica traza una curva continua. Entonces aquí lo que estamos haciendo es discretizar o parametrizar esta curva con tetas. Cada uno de estos espectros puntuales para cada teta va a dar nada más puntos discretos en el plano que al hacer correr a teta entre menos pi y pi nos va a trazar una curva continua. Continuamos con las de amplitud pequeña. Planteamos el problema como un problema perturbativo de esta forma. Este es los operadores que nos quedan. L0 teta, digamos un operador libre, más una perturbación de orden raíz cuadrada de epsilon. Eso se puede hacer por los órdenes de los coeficientes del operador. Entonces, bueno, llegamos a que el operador sin perturbar, el operador libre, si se quiere ver así, tiene un valor propio, ¿cierto? Después de ciertas normalizaciones, ese valor propio es 4pi cuadrada, es un número real, es positivo, por lo tanto, se tendría la inestabilidad espectral. Con teoría de Kato se prueba que el otro operador, la parte de la perturbación, está acotado en el sentido de Kato, relativamente acotado, vaya. Entonces, alrededor de ese valor propio 4pi cuadrado, se va a abrir una vecindad, es donde se encuentran los valores propios ya del operador completo, ya del operador perturbado. Entonces, en particular, va a tener valores propios con parte real positiva. Por lo tanto, las ondas de amplitud pequeña son espectralmente inestables. Ahora, pasando a la inestabilidad espectral del pulso, tenemos este lema. También estamos haciendo la linealización, pero esta vez alrededor del pulso. Aquí en este caso, buscamos primero los valores propios del pulso. Entonces, me voy un poquito más adelante, se estudia con una matriz de coeficientes. Dice el lema, el pulso viajero es espectralmente inestable, ¿no? Sabemos que existe un valor propio con parte real positiva, de hecho es real. Es la teoría de Sturm-Liouville para probar esto. Y después, estas ondas, esta familia de ondas de periodo grande, que están convergiendo el pulso, van a heredar, o al menos en una vecindad de ese valor propio, van a heredar elementos del espectro con parte real positiva. Entonces, se tienen esas dos matrices. Esta matriz a cero infinito es una matriz de coeficientes que corresponde al pulso viajero, y la matriz a cero corresponde a las matriz a epsilon, corresponde a las ondas que tienen el pulso. Y bueno, se prueba que están suficientemente cercanas, y terminamos probando que ese pulso, el pulso, el valor propio inestable del pulso, lo hereda, o en una vecindad lo hereda a las ondas de amplitud grande. Y resultan también espectralmente inestables, esta familia. Entonces, bueno, vámonos finalmente al criterio de inestabilidad. ¿Cómo obtenemos a partir de la inestabilidad espectral, inestabilidad orbital? ¿Se tiene o no se tiene? Bueno, pues resulta que si se tiene, vamos a ver por qué se tiene. Bueno, estamos hablando de las ondas de las leyes viscosas de balance, ¿no? Entonces, otra vez tenemos ahora un concepto diferente de estabilidad, y ponemos aquí la definición: si X y Y son espacios de Banach, con un encaje continuo de Y a X, y phi, una solución de tipo onda viajera de la ecuación 1. La ecuación 1 pues era con lo que empezamos, la ley viscosa de balance.
Se dice que phi es orbitalmente estable en X si el flujo, perdón, es estable en X por el flujo de la ecuación diferencial parcial, si, bueno, se tiene aquí esta condición. ¿Ok? O sea, esto es más como que la variedad generada por esta solución, si atrae a soluciones que empiezan cerca de ella, con condiciones iniciales cercanas, o si las repele. ¿Sí? Eso tiene que ver la inestabilidad, la estabilidad orbital. Ajá. Aquí está planteada las dos. Y bueno, tenemos que, para este criterio, primero vemos que el problema de Cauchy, si vemos, el problema de Cauchy tiene que estar bien planteado en un cierto espacio de Sobolev, que es para S mayor que 3 medios. Entonces, esta ecuación 26, que realmente es un problema de valores, como si fuera un problema de valores iniciales, es un problema de Cauchy, vaya, es la misma ley, la ley viscosa de balance, nada más que el término UXX lo pasamos a la izquierda y el F' lo pasamos a la derecha. ¿Ok? Definimos la parte de la derecha como una F mayúscula, la condición inicial sigue siendo la misma, y después construimos esta ecuación integral. Y llegamos al problema de existencia y unicidad de la solución para el problema de Cauchy. Verificamos que B es un semigrupo, recordemos que ese es el espacio HSPR. Entonces, B va de HSPR en HSPR, es un semigrupo de contracciones, satisface esas tres propiedades, genera un semigrupo C0 en XS, es localmente Lipschitz de HSP en HS-1 per, y A, donde A está construida como si fuera esta fórmula de variación de parámetros, es una contracción en la bola cerrada. Ok. También tenemos este mapeo de el data solution, súper importante, este mapeo, perdón, lo construimos para una vecindad de la condición inicial. La condición inicial es phi, recordemos, ¿sí? Y esa es la bola B. Y cruz, el espacio de funciones continuas de 0t que toman valores en el espacio HSPR. ¿Ok? Entonces, esta función gamma que estamos construyendo de esta manera eh, tiene un cero en phi u phi 0. Además, es dos veces creciente diferenciable en una vecindad del cero, ¿sí? Y aquí se utiliza el teorema de la función implícita, ajá, para demostrar la biyectividad de este mapeo, que es este mapeo data solution, derivado con respecto de W. ¿Ok? Y más allá de esos resultados, es probar que el data solution, este upsilon, esta letra es upsilon, es de clase C2, que es el que a una condición inicial phi en HSPER la lleva a una función que va de 0t en HSPER. Esta función es de clase C2. Como si fuera una suavidad o continuidad o regularidad con respecto a las condiciones iniciales. Tenemos aquí este teorema, dice que para algún tiempo t, es el buen planteamiento en espacios de Sobolev. Existe un t y una única solución del problema de Cauchy con datos iniciales estos. El data solution map es continuo y además es de clase C2. Bueno, ahora, ¿dónde está el vínculo entre la inestabilidad orbital y la inestabilidad espectral? Tenemos aquí este teorema de Henry y sus colaboradores, que nos garantiza cuándo cero es un criterio para garantizar que el cero es inestable como punto fijo de M. Ajá. Donde M es un mapeo que va de omega en Y, que tiene el cero como punto fijo, y bueno,
tiene que satisfacer que el radio espectral sea mayor a 1 y que la diferencia entre M y L, un operador lineal continuo, sea suficientemente pequeña para una cierta P. Un corolario es, si tenemos un mapeo que va de omega en Y, un mapeo C2, definido en una vecindad abierta de un punto fijo phi de S. Si existe un elemento de norma en el espectro de S', cuyo módulo sea mayor a 1, entonces phi es inestable como punto fijo de S. Perdón. Y gamma como variedad también es inestable. Si gamma es una curva C1 de los puntos fijos, la curva trazada por los puntos fijos de S es inestable. Entonces, ya estamos a punto de terminar, tenemos el buen planteamiento global del problema linealizado. Para toda phi en H2 per y para toda t, existe una única solución para ciertos intervalos del problema de Cauchy para el operador linealizado alrededor de la onda periódica viajera. Construimos el mapeo S. Ese mapeo S, ¿para qué lo construimos? Pues porque le queremos aplicar el corolario del teorema de Henry. Lo construimos de esta manera. Una traslación. Esta Z sub eta es una traslación. Que así lo estamos construyendo. O sea, estamos trasladando nuestra data solution. Ajá. S satisface estas funciones. Tenemos un punto fijo. Ese tiene un punto fijo. Ese es 2 veces Fréchet diferenciable por todas las herramientas que ya probamos anteriormente. Y aquí está la inestabilidad orbital, criterio de inestabilidad orbital para leyes viscosas de balance. Supongamos que F es de clase C4 y G es de clase C3. Esto ya no nos sorprende porque esto lo pedimos desde las primeras diapositivas. Y U es una onda viajera periódica con velocidad C, de la ley viscosa de balance con las que empezamos. De la función perfil es de clase C2 con periodo fundamental L. Supongamos que la siguiente propiedad de inestabilidad espectral se satisface. El operador linealizado alrededor de la onda tiene un valor propio inestable, es decir, un lambda con parte real positiva. Claro, así es como empezamos con la definición de estabilidad espectral. Y bueno, pues tiene una función propia asociada, una función propia que vive en H2 per. Entonces, la onda periódica viajera es espectralmente inestable. ¿Ok? Entonces, le aplicamos es nuestro criterio que le da título a la charla, como tanto la familia de ondas de amplitud pequeña como la familia de amplitud de ondas de periodo grande, como las dos familias eran espectralmente inestables, entonces las dos, por este criterio, resultan ser también orbitalmente inestables. Y eso es todo. Yo les agradezco mucho.